Nuevamente pasa voz a cada uno de ustedes en esta mañana que nuestro Dios nos ha dado, donde hemos estado estudiando nuestra primera lección que lleva por título La unidad, una familia feliz. En esta mañana vamos a seguir contemplando esta familia, la familia en que cada uno de nosotros podemos reflexionarnos en ellos y entender también el propósito de nuestro Dios. Yo creo que la semana pasada vimos algo muy importante donde nuestro Dios hace el llamado a Abraham y Abraham inmediatamente contesta el llamado de nuestro Dios. Hemos visto a través de la lección de la semana pasada algo maravilloso también, que nuestro Dios nos hizo un llamado a cada uno de nosotros, nos sacó para traernos a sus pies y de ahí en adelante obedecer su palabra. El texto base que tenemos en esta mañana se encuentra en el libro de Hebreos, donde les invito a que vayamos al libro de Hebreos. El título de nuestra lección es Pasos y tropiezos. Recordemos que ya se ha aceptado el llamado. Abraham sale. Ahora vamos a ver el recorrido y lo que pasa, los pasos que tiene que hacer Abraham para llegar a la tierra que nuestro Dios le ha mandado y también los tropiezos que pasan. Quiero que sepan que muchas de las veces no sé por qué hacemos esto. Queremos ayudarle a Dios al propósito que Él tiene para con cada uno de nosotros, pero nuestro Dios tiene un propósito y no necesitamos ayudarle a nuestro Dios. Necesitamos obedecer lo que nuestro Dios manda para con cada uno de nosotros. Ahora, veamos el texto base que tenemos en esta mañana y se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 19. Dice la palabra de nuestro Dios. Si vamos a Hebreos capítulo 11, verso 9. Dice de la siguiente manera. Por fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas. Y vamos a ver a través de la lección cómo este texto nos ayuda a cada uno de nosotros a ver de la manera que nuestro Dios le habló a Abraham y de qué manera él sale recibiendo el llamado que nuestro Dios le ha dado. Esto es lo que vamos a estudiar en esta mañana que nuestro Dios nos ha dado. Tenemos algunos principios y nuevamente cada uno de ellos vamos a aplicarlos a nuestra vida. Vamos a ver cómo esta familia, como Abraham, como Sarai o Sara, oyen el mandato de nuestro Dios, oyen el mandamiento y salen de aquella tierra. Y todo esto vamos a ponerlo en nuestra vida. Dice de la siguiente manera. ¿Dónde construyó Abraham sus primeros dos altares? Y por qué son importantes. Así que en el trayecto de la lección vamos a ver los altares que construye Abraham para adorar a nuestro Dios. Segundo propósito en el que vamos a estar también estudiando es qué es lo que llevó a Abraham a Egipto y cómo sabemos que es el camino equivocado. Así que Abraham sale a Egipto y nos damos cuenta a través de la salida que ha tomado el camino equivocado. Y nuevamente nuestro Dios también a cada uno de nosotros nos ha sacado de allá de Egipto y a veces tomamos también el camino equivocado. Así que esto nos va a ayudar a cada uno de nosotros. También vamos a aprender a cómo rescató Dios a Sarai o Sara y cómo esto prefigura también el éxodo. Así que vamos a estar hablando de ello. Y también algunas preguntas personales para con cada uno de nosotros. ¿Qué tan central es la adoración para la fe de su familia? Así que vamos a hablar de la adoración, a la fe en nuestra familia y dónde están los altares que cada uno de nosotros hemos construido para nuestro Dios. Segundo es por qué las mentiras y los temores son destructivos para nuestra fe y nuestra familia. Así que tenemos que tener mucho cuidado si vamos a ver las mentiras que comete Abraham y lo llevan de una manera a un fracaso. Y por último, vamos a estar viendo de qué manera ha experimentado usted la gracia de Dios en medio de serios tropiezos. Cuando ha flaqueado, cómo la gracia de nuestro Dios le ayuda a que se levante para nuevamente caminar en los caminos de nuestro Dios. Así que vamos a estar viendo todo esto en esta mañana que nuestro Dios nos ha dado. Nuevamente, quiero que recuerde que nuestro Dios le ha llamado a Abraham y a su esposa que salgan, que les tiene una tierra para ellos, que le va a ser una nación grande, que lo va a ser un hombre de poder y la promesa de nuestro Dios está en esta familia. Quiere bendecir a la familia del mundo y Abraham y Sarai han sido la familia que nuestro Dios ha escogido. Ahora veamos nuestra lectura bíblica en el libro de Génesis, capítulo 12, y vamos a estar viendo ahí unos textos que nos van a ayudar
en nuestra lección en esta mañana. Recordemos que el título es Pasos y Tropiezos. Aquel Abraham ha salido, empieza a caminar, empieza a avanzar, y ahora que está avanzando, quiero que pasen algunos tropiezos en la vida de Abraham, y vamos a estar viendo cuáles son. Al libro de Génesis capítulo 12, versículo 5, dispense. Espero para que lo tengamos. Vamos a estar leyendo algunos textos del libro de Génesis capítulo 12, versículo 5. Dice de la siguiente manera: y tomó Abraham a Sara, su mujer. Nuevamente Dios le ha llamado, Dios le ha dicho que tiene que salir de allí donde están, de allí de Harán, y nuestro Dios lo lleva a un lugar donde Abraham no sabe hacia dónde. Dice que salió sin saber a dónde iba. Dice, y tomó Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y toda su hacienda que había ganado, y las almas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Aquí el texto inmediatamente nos dice salen y llegan, pero vamos a ver qué pasa en esa salida y en esa llegada. Es lo que vamos a estar viendo a través de esta lección, qué pasa en el camino, y por eso se llama pasos y tropiezos. Así que tenemos que nuestro Dios le habla a Abraham que le va a ser un hombre fuerte, una nación grande, y aquel varón de nuestro Dios, aquel Abraham, aquella familia, y por eso el título de este trimestre es una familia fiel. Y aquí vemos la fidelidad de Abraham, que inmediatamente acepta el llamado de nuestro Dios. Así que sale Abraham, también con él sale Lot, y van hacia la tierra de Canaán. Dice el verso 6. Quiero que veamos ahora el verso 6. Dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Sichem. Así que sale a Abraham de aquel lugar y va hacia Canaán, y llegan a Sichem, hasta el valle de Moré, y a Cananeo estaban entonces en la tierra. Así que el cananeo estaba en aquella tierra. Llega a aquel varón de nuestro Dios, aquel Abraham, inmediatamente a Sichem. Y miren lo que hace Abraham en Sichem. Sigue diciendo el verso 7. Dice, y apareció Jehová a Abraham. Nuevamente la palabra de nuestro Dios llega a Abraham. Y quiero que sepan que es algo maravilloso, que hay una conversación entre nuestro Dios y Abraham. Ahora dice, y apareció Jehová a Abraham. ¿En qué lugar? Recordemos que en la tierra de Sichem. Y dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu simiente daré esta tierra. La promesa de nuestro Dios se la vuelve a recalcar aquel varón de nuestro Dios, aquel Abraham. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu simiente daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Así que inmediatamente aquel varón de nuestro Dios se da cuenta que tiene que hacer una adoración a nuestro Dios, empieza a construir un altar para adorar a nuestro Dios. Qué bueno que tiene ese momento de adoración Abraham para comunicarse a nuestro Dios y para ofrecer sacrificio también a nuestro Dios. Sigue diciendo el verso 8. Dice, y pasóse de allí a un monte al oriente de Betel, y teniendo su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Nuevamente, aquí tenemos el varón de nuestro Dios que hace altares para alabar, para bendecir a nuestro Dios. Ahora quiero que sepan, porque lo vamos a estar aplicando a nuestra vida. Nuestro Dios nos ha sacado de allá de las tinieblas. Antes éramos enemigos de nuestro Dios, ahora nos ha hecho amigos de nuestro Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ahora cada uno de nosotros damos gloria a nuestro Dios, que nos ha sacado del mundo, y también construimos nuestros altares para adorar a nuestro Dios, así como lo hizo aquel varón de nuestro Dios. Dice el verso 9, dice, y movió Abraham de allí, y caminando y yendo hacia el mediodía, verso 10, y hubo hambre. Aquí llega el primer tropiezo, la primera necesidad de aquel varón de nuestro Dios. Y quiero que sepan que nuestro Dios le dice, sal y vete hasta la tierra que yo te voy a dar, a la tierra de Canaán. Pero llega un momento en el que empiezan los problemas, en lo que hay, podemos decir, momento que tenemos que hacer decisiones de si somos de nuestro Dios, si entendimos el propósito de nuestro Dios, y vamos a ver qué le pasa a Abraham. Y dice
y hubo hambre en la tierra. Así que ya llegó a Abraham a aquella tierra que nuestro Dios le había dado, que le había prometido, ya está allí. Pero ahora, y hubo hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para buscar alimentos. Así que inmediatamente Abraham se da cuenta que hay hambre, que hay necesidad y vuelve a un lugar del que nuestro Dios no le ha llamado. Yo creo que nosotros nos damos cuenta que cuando hablamos de Egipto, el Señor no quiere que volvamos al mundo. El Señor nos ha traído, nos ha encaminado, pero ahora vemos a Abraham que hay una necesidad, que tiene hambre y decide ir a Egipto a traer alimentos. Dice, porque era grande el hambre en la tierra. Así que no está obedeciendo ahora a Abraham el mandato que nuestro Dios le ha dado. Decide ganar hacia otro lugar, ya estando ahí en Canaán, va a Egipto a buscar alimentos. Y ahí es donde empieza el tropiezo de aquel varón de nuestro Dios. Dice el 11. Y aconteció que a causa, dice, aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, ya está Abraham listo para entrar a Egipto, para pedir alimentos, para que se le dé comida, dice, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, y fíjense bien las palabras que dice Abraham a su mujer, dice, he aquí, ahora conozco que eres mujer hermosa de vista. Abraham se da cuenta que su mujer es una mujer bella, una mujer hermosa, y ahora van a ir a Egipto y empieza a tener miedo, empieza a tener temor, y miren el temor que tiene aquel varón de nuestro Dios. Dice el verso 12 del libro de Génesis, 12:12. Y será que cuando te habrán visto los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Inmediatamente el temor de aquel Abraham dice, vamos a ir a Egipto, ya estamos a las puertas, ve a su esposa, una mujer hermosa, una mujer bella, y cuando la ve, inmediatamente se da cuenta de que su vida está en peligro. Dice, me van a matar a mí, y a ti te van a reservar la vida. Así que el temor de Abraham. Dice el verso 13. Ahora pues, fíjense bien dónde llega la mentira. Después de que tiene temor, ahora llega la mentira. Nuestro Dios nos ha sacado de allá de aquel Egipto, nos ha traído a sus caminos y no quiere que volvamos nuevamente a aquel Egipto. Dice, ahora pues, di que eres mi hermana. Entonces Abraham empieza a decirle a su esposa, empieza la mentira, y recordemos que nuestro Dios, si hay algo que no le agrada, es que nuestros labios hablen mentira. Dice, ahora pues, di que eres mi hermana, para que yo vaya bien a causa tuya y viva mi alma por amor de ti. Así que inmediatamente se ponen de acuerdo, vamos a llegar a este lugar. Le dice Sarai, sabes que te recomiendo, te digo que cuando pregunten, por favor di que somos hermanos. Y dice el verso 14. Y aconteció que como entró Abraham en Egipto, ya llegan, ya entran, ya están allí, dice, los egipcios vieron a aquella mujer, aquella hermosa mujer, aquella esposa de Abraham, y cuando la vieron, dice, los egipcios vieron la mujer que era hermosa en gran manera. Inmediatamente aquellos hombres se fijaron en Sarai, se dieron cuenta que era hermosa. Inmediatamente el pensamiento de ellos, al darse cuenta de la mentira de que dicen el uno al otro que son hermanos, dice el verso 15. Viéronla también los príncipes de Faraón. Era tanta la belleza de Sara o Sarai, que hasta los príncipes de los faraones se dieron cuenta de la belleza, y dice, y se la alabaron, y fue llevada la mujer a casa del faraón. Nuevamente, acuérdense que el propósito que Dios tenía para Abraham y para Sarai o Sara era de que entre ellos Dios iba a ser una nación grande, pero ahora como que lo que nuestro Dios le dice ha sido llevado a un lado a consecuencia de la mentira, a consecuencia de que Abraham ha mentido, de que no es su esposa, sino que es su hermana. Ahora vemos a Sarai ante el faraón y fue llevada hacia aquel lugar. Dice el verso 16. E hizo bien a Abraham. Ahora tenemos que Faraón le hace bien a Abraham, le da cosas, dice, por causa de ella, y tuvo ovejas,
Le dio vacas, le dio asnos, le dio siervos, criados, asnas y camellos. Así que a consecuencia de la belleza de Sarai, aquel faraón decide darle a Abraham tanto siervos, tanto asnos, asnas, criados, camellos, todo le ofrece a Abraham. ¿Por cuál razón? Porque él pensaba quedarse con, sabemos que es la esposa de Abraham, pero ante la lectura que estamos leyendo, para Faraón era la hermana de Abraham. Y sigue diciendo el verso 17. Mas Jehová hirió a Faraón. Acuérdese que el propósito de nuestro Dios era de Abraham y Sarai hacer una nación grande. Iba a poner en alto a Abraham, mas sin embargo Abraham ha mentido, ha tropezado, y ahora nuestro Dios tiene que actuar para que la promesa se cumpla como él la había dado. Dice, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Aquí vemos que a Sarai también ella miente diciendo que es su hermano, es llevada con Faraón, y ahora tenemos un problema muy grande, que llegan plagas a Egipto y Faraón se da cuenta que están llegando plagas. Inmediatamente se hace la pregunta, ¿qué está pasando? Y dice el verso 18. Entonces Faraón llamó a Abraham. Inmediatamente se da cuenta que hay plagas. Tráiganme a Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Inmediatamente se acerca Faraón, empieza a hablar con Abraham y le dice, ¿por qué has mentido? Mira lo que está pasando en mi reinado. Hay plagas a consecuencia de que ustedes han mentido, y yo estoy a punto de tomar a Sarai como mujer. Y vemos que nuestro Dios defiende, nuestro Dios obra, nuestro Dios manda plagas para que la promesa que él había mencionado tanto a Abraham como a Sarai se hicieran realidad. Entonces llegan las plagas y hablan a Abraham y le dicen, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me mentiste? Y sigue diciendo el verso 19. ¿Por qué dijiste? Es mi hermana. Nuevamente quiero que sepan que cuando mentimos, cuando llegamos a la mentira, de un momento a otro la mentira va a llegar la verdad y vas a quedar tú o la persona que miente avergonzado ante cualquier acto que tú has hecho. ¿Por qué? Porque la verdad le gana a la mentira. ¿Por qué dijiste es mi hermana? Poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Estaba a punto de tomarla por mujer y mira lo que me ha sucedido a consecuencia de la mentira. Recordemos, es el paso y el tropiezo. Cuando ellos van avanzando y habían llegado a Canaán y deciden ir a Egipto, donde les pasa algo triste en la vida de Abraham y que está escrito en la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque quiero que sepan que nuestro Dios nos ha sacado del mundo y muchas veces queremos volver al mundo a consecuencia de que creemos que allá en el mundo hay cosas mejores que las que nuestro Dios nos ha ofrecido. Y más adelante vamos a ver esto en las preguntas. Dice, ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Así que inmediatamente Faraón, enojado, disgustado, pero Dios obrando también por medio del Faraón, inmediatamente le dice, sabes que toma tu mujer y todo lo que te he dado y vete de aquí. Dice el verso 20. Entonces Faraón dio orden a sus gentes acerca de Abraham. Inmediatamente como rey que era, inmediatamente habla a su gente, le dice, ¿saben qué? Esto sucedió con Abraham, y dice, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Así que aquel faraón dice, llévate tu mujer, lo que te he dado, los camellos, los asnos, los siervos, todo lo que te he dado, vete y llévalo, a consecuencia de las plagas que habían sucedido. Y quiero que sepan que esto nos puede ayudar a cada uno de nosotros, porque es Abraham, y si recordamos también más adelante en el futuro, donde José va y pide alimentos por medio de Jacobo, va y pide alimentos al faraón. Una vez más, la historia se vuelve a repetir. Hay hambre y José y sus hermanos vienen a pedir alimentos
a Egipto. Así que tengamos mucho cuidado porque la historia se repite. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios en Génesis 13:2. Dice de la siguiente manera. Dispensen, voy a leer el verso 1 nuevamente. Dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el mediodía, él y su mujer, con todo lo que tenían, y también con ellos iba Lot. ¿Cómo irían? ¿Qué habría en su mente? ¿Cómo estarían reaccionando ante la desobediencia que le habían hecho a nuestro Dios? Nuestro Dios les dio un camino recto que fueran hasta Canaán, mas sin embargo llegan a Canaán y se van a Egipto. Ahora va aquella familia avergonzada ante el tropiezo, ante la mentira que habían hecho con Faraón. Dice el verso 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Aún nuestro Dios, si recordamos, le dijo que iba a ser un hombre grande, una nación grande. Ahora tenemos aquí que Abraham en el verso 2 del 13 es un hombre riquísimo de ganado, en plata y en oro. Nuestro Dios nuevamente se acerca a Abraham para darle la bendición. Verso 3. Y volvió por sus jornadas de la parte del mediodía hacia Betel, dice, hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel y allí. Y si recordamos, en ese lugar había sido donde Abraham había construido un altar a nuestro Dios. Cuando construyó el altar, de allí se va a Egipto y ahora regresa al mismo lugar donde había hecho el altar para nuestro Dios. Qué bueno, qué maravilloso que Abraham vuelve al lugar donde había hecho aquel altar para nuestro Dios. Podemos decir que nuevamente recupera el camino que había perdido y se da cuenta que ha cometido una falta y nuevamente se acerca al altar que había construido a nuestro Dios. Y dice el 4. Al lugar donde, dice, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Nuevamente se acerca a Abraham sabiendo que había cometido faltas, que había mentido, que había desobedecido a nuestro Dios, que puso a su familia, a su esposa en peligro, y ahora llega al lugar donde había hecho el altar. Gloria sea a nuestro Dios. Ahora, veamos las preguntas. Y ahora van a estar más fácil ya después de que hemos platicado sobre la historia de Abraham. ¿Dónde construyó Abraham sus primeros 2 altares? ¿Y por qué son importantes? ¿Dónde construyó Abraham sus 2 altares? Volvamos a la lectura. Vamos a Génesis 12. Y ya hemos hablado de ellos. Dice Génesis 12:6. Y puso Abraham por aquella tierra, dispensen, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Sichem. Sichem es el lugar donde Abraham pone su primer altar a nuestro Dios. Gloria sea a nuestro Dios. En este lugar platica Dios con Abraham y Abraham con nuestro Dios, y allí le hace un altar a nuestro Dios. Así que el primer lugar donde aquel varón de nuestro Dios hace un altar es en Sichem. Y lo dice el verso 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu simiente daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová que le había aparecido. Así que gloria sea nuestro Dios, que aquel varón de nuestro Dios toma el espacio para hacerle aquel hermoso altar para nuestro Dios. El segundo, si nos vamos más adelante, ahora el verso 8. Y pasóse de allí a un monte al oriente de Betel, y teniendo su tienda, teniendo a Betel al occidente, y ahí al oriente, y edificó ahí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Entonces, entre Betel y allí vemos que Abraham vuelve a hacer otro altar a nuestro Dios para adorar a nuestro Dios. Y dice el 13:3, donde regresa, dice, y volvió por sus jornadas de la parte del mediodía hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel, y ahí donde nuestro Dios
donde a nuestro Dios le habían hecho el altar. Después de que va a Egipto y regresa, allí estaba el altar a nuestro Dios. Y dice el 4, al lugar del altar que había hecho. Así que, ¿cuáles son los dos lugares? Yo creo que la palabra de nuestro Dios nos dice muy claramente que el primer altar estuvo en Sichem y el segundo estuvo entre Betel y ahí. Estos altares fueron los que hizo Abraham para adorar a nuestro Dios. Y la pregunta nos dice a cada uno de nosotros, yo creo que hay un momento de nuestra vida también que le alcemos altares a nuestro Dios. Este varón de Dios platicó con Dios y cuando platicó con Dios le hizo un altar a Dios dándole gracias, sabiendo que iba a caminar, que iba a avanzar y que el camino era largo, pero que Dios le iba a acompañar. Gloria sea a nuestro Dios. Dice ahora, para cada uno de nosotros, quiero que sepan que la adoración es central para la vida de una familia fiel. Cada uno de nosotros somos una familia fiel a nuestro Dios y tenemos que tener también un altar para adorar a nuestro Dios. Pregunta número 2. ¿Qué es lo que llevó a Abraham a Egipto y cómo sabemos que es el camino equivocado? Y esto lo podemos ver en Génesis 12:10. El camino equivocado. Espero que no nos haya pasado a cada uno de nosotros. Y si nos ha pasado, quiero que debemos de reaccionar y pensar que podemos volver al camino que nuestro Dios tiene para con cada uno de nosotros. Abraham tomó el camino equivocado. ¿Qué pasó? Hubo hambre en la tierra. Dice el Génesis 12:10, allí mismo donde estamos, hubo hambre en la tierra. Cuando llega la prueba, cuando llega la necesidad, y quiero que sepan que a través de los tiempos cada uno de nosotros tenemos diferentes necesidades. La prueba de nuestra fe llega a nuestra vida y aquí viene la prueba por la que Abraham está por pasar y dice, y hubo hambre en la tierra, dice, y descendió Abraham a Egipto, cosa que nuestro Dios no le había ordenado. Con cada uno de nosotros quiero que pensemos esto. Nuestro Dios nos ha sacado del mundo y muchas de las veces regresamos al mundo. ¿Por qué? Porque aquí vemos a Abraham, hubo hambre, él regresa a Egipto. A cada uno de nosotros a veces tenemos alguna necesidad y lo primero que pasa en nuestra mente es, estábamos mejor cuando estábamos en el mundo que ahora que nuestro Dios nos ha sacado de allá. Y Abraham dice, y hubo hambre en la tierra de Egipto, Dice Abraham, y hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para peregrinar allá porque dice, era grande el hambre en la tierra. Dejó de confiar Abraham en nuestro Dios. Y recuerden que nuestro Dios le tenía una promesa. Él debió haberse basado en esa promesa de que Dios va a proveer, de que Dios es el que va a dar y regresa. Y dice ahora la palabra de nuestro Dios. Génesis 26, 1 y 2. Más adelante, quiero que sepan que lo que se escribe se viene cumpliendo. Génesis 26, 1 y 2. Allá adelantito. ¿Qué dice nuestro Dios de Egipto? Dice el 1 y el 2. Hablando ahora con Isaac. Tenemos a Abraham, Isaac y Jacob. Le digo, la historia se repite y se repite. ¿Sí? A Abraham nunca se le dijo que fuera a Egipto, mas sin embargo fue a Egipto y le pasó algo triste en su vida. Y dice el verso 1 de Génesis 26:1. Ahora a Isaac. Y hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que fue en los días de Abraham. Ahora tenemos al hijo, ¿sí? Dice, y hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que fue en los días de Abraham. Y fuese Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, dice el 2, y aparecióse Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Algo malo surge cuando van a Egipto. Ya le había pasado a Abraham, que llega, miente, tropieza del camino. Ahora a Isaac le está pasando lo mismo. Hay hambre, quiere ir a Egipto,
pero nuestro Dios le dice, ¿sabes qué? No vayas a Egipto. Más adelantito también tenemos Isaías 31 y quiero que se acuerde de este texto. Isaías 31. Quiero que se recuerde porque muchas de las veces o muchos de los compañeros que un día militaron en los caminos de nuestro Dios volvieron a Egipto, volvieron al mundo. Y fíjense bien lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Libro de Isaías 31. En esto tenemos que tener mucho cuidado. 31:1. Ay de los que descienden a Egipto. Hemos sido sacados de allá, de aquel Egipto, podemos decir. Hemos venido a la luz de nuestro Señor Jesucristo. Aquel pueblo de nuestro Dios lo sacó de una tierra y aún hasta el pueblo de Israel más adelante, en el libro de Éxodo, cuando lo saca de la tierra de allá de los egipcios, quiso volver y cuando estábamos allá teníamos esto, aquello y aquello, recordando el Egipto. Ahora nos dice a cada uno de nosotros y la palabra de nuestro Dios es bien clara y dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Cuando ya entraste al camino de nuestro Dios, cuando ya estás en el camino de nuestro Dios y decides o ves al mundo, ves su belleza, ves sus fiestas, te atraen y vuelves a Egipto. Sigue diciendo, hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y en su esperanza ponen en carros porque son muchos y en caballos porque son valientes y no miraron al Santo de Israel ni buscaron a Jehová. En lugar de buscar a nuestro Dios y que en Mateo nos dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Pero estos hombres, inmediatamente que hay una necesidad, una angustia, inmediatamente ponen su mira allá en Egipto y la palabra de nuestro Dios nos dice, ay de los que descienden a Egipto. Espero que en tu necesidad, en tu problema, en tu angustia, en tu prueba, no desciendas a Egipto. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios en el verso 2. Dice, mas él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Levantarse pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los obradores de iniquidad. No vayas hacia allá, lo que está diciendo la palabra de nuestro Dios más claro. No bajes a Egipto, no vuelvas al mundo. Allí hay pecado, hay maldad, aunque ves sus caballos fuertes, aunque ves su grandeza, confía primeramente en nuestro Dios. Y mira lo que dice el 3. Dice, y los egipcios hombres son, y no Dios. Algún día si llegas a tener una necesidad, primero pónsela en las manos de nuestro Dios y no regreses a Egipto, que no son Dios, dice la palabra de nuestro Dios. Y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. De manera que en extendiendo Jehová su mano, caerá el ayudador y también caerá el ayudado y todos ellos desfallecerán a uno. Tanto aquel egipcio caerá como tú que fuiste a buscar ayuda a Egipto. Así que pensemos en esto. Isaías nos está dando una palabra clave. Dios nos ha sacado de Egipto. Dios nos ha sacado de aquel lugar de pecado y ahora nos ha sentado sobre la roca y no desea que volvamos hacia aquel camino. Veamos ahora la número 3. ¿Cómo rescató Dios a Sarai? ¿Y cómo esto prefigura el Éxodo? Fíjense bien, yo creo que recordamos la historia donde a Génesis capítulo 12, versículo 17, vamos hacia allá, libro de Génesis. ¿Cómo rescata nuestro Dios la promesa de que iban a ser una nación grande? Han cometido una falta, han mentido, han tropezado, pero ahora ¿cómo la mano de nuestro Dios va y rescata tanto a Abraham como a Sarai? Dice el verso 17. Mas Jehová, dice la palabra de nuestro Dios. Déjeme lo hallo. Génesis 12, 17.
Dice la palabra de nuestro Dios. Mas Jehová hirió a Faraón. ¿Cómo Dios va a rescatar lo que es suyo? ¿Cómo nuestro Dios va a hacer que se cumpla la promesa de que ellos iban a ser una nación grande? Y dice, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Así que nuestro Dios entra al rescate. Y quiero que sepan que en la vida de nosotros, cuando cometemos una falta, también nuestro Dios va al rescate a ayudarnos. Él espera que volvamos a Él, al altar que le hemos hecho, que volvamos a esos altares. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios que nos ama y aun cuando cometemos faltas, la mano de nuestro Dios está tendida para con cada uno de nosotros. Dice el verso 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Verso 19, ¿por qué dijiste? Es mi hermana. ¿Por qué dijiste es mi hermana? Poniéndome en ocasión de tomarla por mujer. Ahora pues, he aquí, toma tu mujer, toma lo que te he dado y vete. Una vez más, la mano de nuestro Dios entra para rescatar a Sarai, para rescatar a Abraham y para que la promesa que nuestro Dios tenía escrita se cumpla. Sigue diciendo ahora el verso 20, lo que hace Faraón. Entonces Faraón dio orden a sus gentes acerca de Abraham y los acompañaron. Inmediatamente lo sacan hacia afuera juntamente con la mujer y le dice, vete, vete de aquí. Ahora, preguntas para con cada uno de nosotros. Estas preguntas son personales, pero quiero que sepa que quiero que medite ahora en la enseñanza que la historia de Abraham y Sarai queda para con cada uno de nosotros. La primera es, ¿qué tan central es la adoración para la fe de tu familia? Primeramente hablemos de la adoración a nuestro Dios. ¿Y dónde están nuestros altares? Primeramente tenemos que adorar a nuestro Dios. Y fíjese bien lo que dice la palabra de nuestro Dios. Salmos 95. ¿Qué tan central, qué tan importante es la adoración en la vida de la fe de nuestras familias? Tú tienes una familia, yo tengo una familia. Quiero que sepan que ahora tenemos que pensar en lo que le pasó a Abraham, porque lo que antes fue escrito es para nuestra enseñanza. Vimos que Abraham fracasa ante lo que nuestro Dios le manda. Va a dar a Egipto. Ahora tú tienes una familia, tú tienes una responsabilidad. Como esposa, como esposo, tienes una responsabilidad. Pero tienes que tener una adoración a nuestro Dios. Entonces, dice el Salmos 95, versículo 6. Dice la palabra de nuestro Dios. 95, 6. Venid el llamado. Venid, adoremos y vamos a postrarnos. Es la adoración que tenemos que tenerle a nuestro Dios. Yo creo que en tu casa es un altar para nuestro Dios. Tu casa es un altar para nuestro Dios, donde tú le oras, donde doblas tus rodillas, donde le das gracias por el día, donde te acercas para pedir por el día, donde pides por tu familia, que te bendiga, que te ayude a caminar en este trayecto de tu jornada que a veces se pone difícil. Dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Dios. ¿Se fijan la adoración a nuestro Dios? La reverencia que se le tiene a nuestro Dios. La adoración donde en tu casa, que es tu altar para Dios, te arrodillas y adoras el nombre de nuestro Dios. Dice Juan 4, lo que está buscando nuestro Dios. Y espero que tú seas uno de ellos. Tú que nos estás oyendo, quiero que seas uno de estas personas. Juan capítulo 4. Versículo 23. Mira lo que dice la palabra de nuestro Dios. Mas la hora viene. Ha llegado el momento. El Señor está buscando adoradores. Tu familia es una familia de adoradores. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, no en mentira. Aquel Abraham mintió, aquella Sarai mintió. El Señor está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca
que le adoren. El Señor te está buscando. El Señor quiere que tú seas un adorador. Dice el 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Tú y tu familia has salido de Egipto, has salido del mundo, te ha sacado Dios de las tinieblas, te ha traído a su luz admirable y ahora tu familia, tú y tu familia, así como dijo aquel varón de Dios, yo y mi casa serviremos a Jehová. Eres un verdadero adorador. Veamos otro pensamiento. Quizá tengamos algunos altares que necesitan ser derribados. ¿Cuáles son ellos altares que deben de ser derribados? A lo mejor tu altar es el dinero. Trabajas y trabajas y tu altar es el dinero. Otro altar puede ser, quiero que sepas que la televisión puede ser tu altar, donde pasas más tiempo viendo la televisión que adorando a nuestro Dios. El poder, a lo mejor el poder puede ser otro altar tuyo. Y acuérdate que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Segunda pregunta de reflexión. ¿Por qué las mentiras y los temores son destructivos para nuestra fe y nuestra familia? Si tu familia está fundada en mentiras, hay un canto, un estribillo que dice que un hombre prudente su casa edificó sobre la roca. Vinieron lluvias, problemas y esa casa salió adelante. Ay, disculpa. También hubo un hombre insensato que su casa edificó, pero vino la lluvia y aquella casa fue destrucción. Dice el libro de Juan, capítulo 8:44. Yo creo que este te lo sabes de memoria. 8:44. Porque vuestro padre, el diablo, le dice el Señor, vosotros de vuestro padre, el diablo, sois. Y el diablo es el padre de la mentira, dice al terminar el texto. El diablo es el padre de la mentira. No fundes tu casa sobre la mentira. ¿Por qué? Porque la mentira te va a destruir. Veamos ahora, última pregunta. ¿De qué manera ha experimentado usted la gracia de Dios en medio de sus tropiezos? A lo mejor en tu vida has tenido algunos tropiezos. Has vuelto a Egipto. Has tenido algunos fracasos. Pero quiero que sepas que la gracia de nuestro Dios sacó a Abraham, a Sarai de aquel lugar. Si aún vives en Egipto, si aún vives en mentiras, quiero que sepas que la mano de Dios está tendida, la gracia de nuestro Dios, para sacarte de Egipto. En esta rica mañana, yo deseo que si has tropezado, dice el proverbio que si el justo cayere 7 veces el Señor le va a levantar. En tu vida, si fracasas, vuelve al altar de nuestro Dios. Adórale a nuestro Dios, que nuestro Dios tiene su gracia para nuevamente encaminarnos en el camino de nuestro Dios. En esta mañana que el Señor te bendiga.